Ya hemos visto todas las herramientas de dibujo, hemos aprendido a seleccionar objetos. Ahora te voy a enseñar todo lo que tiene que ver con las capas. En AutoCAD y en muchos otros programas se trabaja con capas porque esto nos permite ir haciendo dibujos u objetos sobre otros y mantenerlos de manera independiente. Es como si vos tomaras un plano de dibujo y encima le pusieras una filmina y le dibujaras, por ejemplo, algo de color rojo. Y encima de eso le pusieras otra filmina y le dibujaras algo de color azul. Y así entonces irías haciendo los planos de instalaciones. Lo mismo con los planos de estructura, lo mismo con cualquier otra cosa. Acá en AutoCAD acostumbramos, como se ve acá en la diapositiva, a tener una capa para lo que son acotaciones, otra capa para los sombreados, otra capa para textos, otra capa para los muros en corte, otra capa para muros en vista, otras capas para pisos, otras para carpinterías, etcétera, etcétera. Para enseñarte esto voy a abrir un archivo nuevo. El cuadrante de capas está en la pestaña Inicio y lo tenemos acá. En esta pestaña yo voy a tener todas las capas disponibles que tengo en este archivo, que por ahora tengo solamente la capa que se llama 0. Si yo abro la ventana de propiedades de capa, entonces voy a poder administrar todas las capas que yo tengo. Voy a agrandar un poco. Y con este iconito voy a crear una capa nueva, que es lo que vamos a hacer ahora. A esta capa le voy a poner de nombre muros en corte, por ejemplo. Mientras que acá vamos a tener la lista de todas las capas que tengamos, de este lado vamos a tener las características de la capa y el comportamiento, que van a ser estas tres primeras columnas, que son esos dibujitos que tenemos ahí. Vamos a empezar por las características. Lo primero que tengo para elegir en la capa es el color. Si hago clic acá donde dice blanco, accedo al selector de colores, el cual me permite seleccionar colores de índice, colores verdaderos y libro de colores. Nos quedemos en colores de índice. Los colores de índice, cualquiera sea el que yo seleccione, voy a ver que tiene un nombre designado por un número acá abajo. Entonces el que yo elija está indexado. ¿Qué significa eso? Tiene asignado un número. Por ejemplo, si elijo ese, entonces estoy eligiendo el color 223. Si yo elijo este, estoy eligiendo el color 90. Y si elijo este, estoy eligiendo el color 54. Todos estos colores de índice pueden ser modificados al momento de imprimir. Esto quiere decir que cuando yo imprima, le puedo decir a la impresora que cualquiera de estos colores se imprima con una característica diferente. Algo que se acostumbra a hacer muy seguido es decirle a la impresora que cualquiera de estos colores lo imprima de color negro. Entonces yo lo que puedo hacer es decirle, che, a todos los colores de índice imprimirlos de color negro. Esa es una opción. Pero también puedo decirle, che, a todos los colores de índice imprimirlos de color negro, menos al color 10, ese quiero que salga gris oscuro. Menos al color 210, ese quiero que salga del color que es. Menos al 135, ese quiero que salga del color amarillo. Yo puedo hacer eso después con la impresora. Por ahora lo vamos a tener en cuenta nada más. Y nos van a servir muchísimo para distinguir las capas acá en el espacio de dibujo, en el espacio modelo. Mientras que si yo selecciono un color verdadero, este va a ser imposible de cambiar por la impresora. Entonces, si yo elijo un color verdadero, va a salir del color que yo elija acá. Y fíjate, te va a ser familiar el nombre que tienen los colores verdaderos, que está designado por 3 números, porque lo vimos cuando vimos la herramienta sombreado. Esto significa 98, 208, 203, el nombre que tiene este color que he seleccionado, es la cantidad de rojo, verde y azul, o red, green, blue, que tiene este color, y ese es el nombre que lo designa. Entonces, si yo quiero una capa que sea de color rojo y quiero que salga impresa de color rojo y no quiero dar lugar a ningún error, lo voy a elegir como color verdadero ese rojo. Voy a venir acá y le voy a elegir el tono de rojo que yo quiera. Acá vamos a elegir el tono y la saturación, si quiero que sea más saturado o menos saturado. Y acá vamos a elegir el brillo, más brillante, menos brillante. Te doy un último ejemplo para que te quede claro. Si yo quiero hacer un sombreado de color verde, entonces este verde no lo voy a elegir porque corro el riesgo de que después, sin querer, al imprimir, quien sea que imprima, que puede ser vos o puede ser el señor que plotea en el negocio donde yo ploteo, cometa un error y la saque de otro color porque le puede decir a la impresora que lo cambie de color. En cambio, si yo lo elijo como color verdadero y me aseguro que el nombre sea 3 numeritos, entonces va a salir sí o sí este color impreso y no corro ningún riesgo. Como esta capa la voy a usar
para dibujar muros en planta, lo voy a seleccionar como color de índice porque muy seguramente voy a querer que salga impreso de color negro. Así que me va a servir el color de índice para trabajar cómodo con el fondo negro y también me va a servir cuando yo quiera imprimir para que salga de color negro impreso. Así que le voy a poner aceptar. El tipo de línea tiene que ver con el patrón que va a tener la línea. Si va a ser una línea continua como yo tengo seleccionado, o si va a ser una línea de trazo, o de trazo largo, trazo corto, o de trazo, punto, trazo, etc. Para eso me voy a meter a cargar y acá tengo un montón de posibilidades. Tengo por ejemplo esa que usamos muchísimo, la voy a seleccionar, le voy a dar a aceptar y eso hace que se agregue a esta lista. Entonces en esta lista ahora la puedo seleccionar y ponerle a aceptar. Y se cargó entonces ese tipo de línea. Pero como yo quiero que esta capa me sirva para dibujar muros en corte, yo quiero que esta línea sea continua. El grosor de línea tiene que ver con la punta que voy a usar para todos los elementos que tengan esta capa asignada. Entonces si hago clic acá, voy a poder seleccionar con qué punta van a ser impresos o van a tener en el dibujo estos objetos a los que les asigne esta capa. Si son muros en corte en planta, voy a usar por ejemplo una punta 0,6, una punta gruesa, dependiendo siempre de la escala en la que quieras imprimir. Si es una escala muy grande, bueno, voy a usar entonces puntas más grandes. Si voy a imprimir por ejemplo 1 en 5, voy a usar una punta bastante grande. En este caso voy a dejar la 0,60, que es muy común para líneas gruesas en 1 en 100 o en 1 en 50, aunque 1 en 50 podría usar una 0,80 también. Puedo asignarle un valor de transparencia a la capa, cosa que todos los objetos que pertenezcan a esta capa tengan cierta transparencia. 0 va a ser totalmente opaco y 90 va a ser el máximo de transparencia que le puedo asignar, siendo 100 por ejemplo invisible, cosa que no nos sirve. En este caso voy a dejar 0. Esta columna de inutilizar en las ventanas nuevas sirve para cuando trabajamos con ventanas gráficas, lo cual vamos a hacer más adelante cuando nos metamos en los espacios papeles, así que por ahora la vamos a dejar ahí. Y descripción sirve para agregarle algún texto que puede llegar a ser útil en un entorno de trabajo donde conformes parte de un equipo en el que se tengan que comunicar y transmitir cosas sin la necesidad de hablar e interrumpirse entre ustedes. Entonces pueden poner algo como para dibujar muros en planta. Entonces no hace falta que se pregunten ni se interrumpan en su trabajo, directamente cada capa tiene su descripción para qué sirve. Vamos a crear algunas más. Vamos a crear una para carpinterías. Vamos a crear una para muros en vista ancha. Otra para muros en vista fina. Otra para pisos. Otra para objetos auxiliares. Otra para líneas de proyección. Otra para aislaciones térmicas. Y una más para sombreados. A cada una vamos a configurarla con las características que queramos. Empezando por la primera columna, la de color, muchas de ellas van a tener un color de índice. Porque la capa carpinterías, por ejemplo, quiero que salga impresa de color negro, así que le voy a asignar un color de índice. La capa de líneas de proyección también quiero que salga impresa de color negro. Y así vamos a hacer con todas las que queremos que salgan impresas de color negro. La capa sombreados en este caso va a ser la excepción, porque voy a querer que salga de un color gris medio. Entonces, en vez de elegir un color de índice gris medio, voy a ir a un color verdadero del tono que yo quiera, pero asegurándome de que esté definido por 3 números el nombre. Eso va a hacer que sea imposible para la impresora cambiarle el color. Los tipos de línea de casi todas van a ser continuos, a excepción de las líneas de proyección, en la que voy a utilizar el trazo, y en la capa de aislaciones térmicas, en la que voy a utilizar una que todavía no he cargado, así que voy a ir a cargar, voy a bajar y voy a usar este tipo de línea que se llama aislamiento. Aceptar, lo selecciono y acepto. El resto van a ser líneas continuas. Grosores de línea voy a usar en casi todas
el grosor mínimo que te recomiendo, que es 0.013. Si quieres algo extremadamente fino, pero que ya se empieza a ver gris de lo finito que es, usa la 0.09, pero no uses nunca ni la 0.05 ni la 0.00. Yo te recomiendo que la mínima que uses para que se vea bien y se distinga sea la 0.13. Estas dos primeras ni se ven. Para muros en corte voy a dejar la 0.6. Para muros en vista ancha voy a usar la 0.4. Y para muros en vista fina voy a usar la 0.2. Transparencia no va a tener ninguna, e inutilizar en las ventanas nuevas no va a tener ninguna. La descripción podría ponerme a configurar todas, pero no quiero perder tiempo en eso. ¿Cómo utilizo las capas? Tengo dos maneras. Una es seleccionando previo al dibujo la capa que quiero utilizar, y la otra es dibujando primero y luego asignándole a los objetos ya dibujados la capa que yo quiera. Te voy a mostrar las dos. Primero vamos a hacer la más prolija, que sería seleccionar la capa de antemano. Para eso yo puedo hacer doble clic en la capa que quiera. Fíjate, el tilde verde que tenía en la capa 0 se trasladó acá abajo y se va a ir trasladando a la que sea que le haga doble clic, porque cuando le hago doble clic lo que estoy haciendo es asignar esa capa como la capa seleccionada. Entonces voy a elegir, por ejemplo, la capa muros en corte. Si cierro esta ventana, una manera más práctica y rápida para hacerlo mientras estoy dibujando es desplegar esto y seleccionarla acá. Puedo seleccionar la capa piso, puedo seleccionar la capa auxiliares, y esto es lo mismo que hacerle doble clic adentro de la ventana de propiedades de capa. Entonces elijamos la primera y vamos a ir haciendo un objeto con cada una de las capas. Vamos a empezar haciendo un objeto de 3 de largo para ver el tamaño de las cosas. Bien, me tengo que acercar bastante. Ahí está. Presiono escape, elijo otra capa, auxiliares, hago otro objeto, elijo carpinterías, hago otro objeto, elijo líneas de proyección, hago otro objeto, elijo muros en corte y hago otro. Fíjate varias cosas. Lo primero que vas a notar es, che, le había puesto unos tipos de línea y unos grosores de línea a las capas y ni se ven. Los grosores los vas a ver cuando activéis los grosores de línea. Y el tipo de línea no se observa porque lo que tenemos que hacer es jugar con la escala de tipo de línea, que ya te voy a enseñar en un ratito. Vamos a ver la segunda manera que te dije recién que tenemos para usar capas, que es dibujar todo con una capa cualquiera para después asignarle la capa que corresponde. ¿Cómo hago eso? Puedo seleccionar un objeto o dos o los que necesite, desplegar esta pestaña y seleccionar la capa a la que deben pertenecer ellos. Otra cosa que te puede pasar es que algunas capas tienen colores muy similares, como por ejemplo muros en vista fina y aislaciones térmicas. Para eso voy a ir a propiedades de capa y le voy a cambiar el color a alguna de las dos. Ten en cuenta que mientras más oscuro sea el color que seleccionas, más difícil va a ser verlo por el fondo negro. Sin embargo, este se ve bastante aceptable. Volviendo a las propiedades de capa, te voy a explicar ahora lo que tiene que ver con el comportamiento de las capas. Lo primero que tenemos es activar o desactivar. Lo que hace esto es permitir ver una capa o ocultarla. Fíjate que si yo oculto la capa de carpintería desactivándola, dejo de verla. Y así con cualquiera de las capas. Si, en cambio, hago clic en inutilizar la capa, perceptualmente me parece que es lo mismo, da la impresión de que es exactamente lo mismo. La diferencia está en que cuando yo la desactivo, AutoCAD sigue procesando esa capa. Por ejemplo, cuando regenera una vista, que regenerar vistas es algo que hace constantemente AutoCAD, tiene en cuenta para calcular esas cosas las capas que están ocultas, ¿sí? O desactivadas. Mientras que si yo la inutilizo, el efecto para nosotros es el mismo, con la diferencia de que AutoCAD deja de usarlas para hacer esos cálculos. Entonces, cuando tengo una capa llenísima de cosas que hace que el archivo sea muy pesado, yo puedo inutilizarla y eso va a hacer que ande un poquito más rápido.
aunque rara vez el archivo es tan pesado como para necesitar inutilizar una capa. Si te soy sincero, yo casi siempre uso el foquito. Bloquear y desbloquear una capa sirve para dejarla totalmente fija. Eso significa, no le puedo aplicar herramientas de modificar, no la puedo borrar, y quiero que veas esto. Si le pongo el cursor encima me aparece un candadito cerrado. Eso significa que esa capa está bloqueada. Si yo trato de seleccionarla y suprimirla, no puedo. Y por último, la opción de trazar, que antes se encontraba más adelante en este orden de columnas, sirve para imprimir o no esa capa. Un caso en el que me sería muy útil no trazar una capa sería para las líneas auxiliares que yo haga en el dibujo. Tacho la impresora y entonces esa capa no va a salir impresa. Yo puedo tener el dibujo lleno de líneas auxiliares que no van a salir impresas, no tengo ningún problema. Y algo muy parecido hacemos con la capa para ventanas gráficas que vamos a ver más adelante en el espacio papel. Cerramos las propiedades de capas y nos vamos a centrar un ratito en esto. Como vimos recién, acá tenemos todas las capas disponibles. Si el archivo es un archivo grande y lo ha intervenido mucha gente, es posible que haya un desorden o que sea difícil ver las capas porque puede llegar a haber muchas. Entonces para eso, dentro de la ventana de propiedades de capa, tenemos filtros. Tenemos dos tipos de filtros. Filtros de propiedades y filtros de grupo. Filtro de propiedades me sirve para filtrar todos los elementos que, por ejemplo, si yo pusiera que me muestre todas las capas que tienen el grosor de línea 0.13, aceptar, entonces me va a mostrar todas las capas que tienen el grosor de línea 0.13. ¿Para qué me sirve esto? Le voy a poner un nombre. Le voy a poner capas finas de nombre, porque son todas las capas que tienen líneas finas. Le voy a poner aceptar. He creado un filtro que se llama capas finas. Y fíjate qué hace AutoCAD cuando tengo seleccionado ese filtro. Cuando estoy trabajando, despliego acá y me muestra solamente las capas que están dentro de ese filtro. Si yo quiero que me muestre todas las capas de nuevo, vuelvo a las propiedades de capa y selecciono todas. Entonces ahora me muestra todas de nuevo. A este tipo de filtros no le encuentro mucha utilidad, pero sí al filtro de grupos. Al filtro de grupos yo le puedo poner un nombre, como por ejemplo capas de arquitectura. Algo que te puede ser muy útil, sobre todo si trabajas en una empresa en la que hay un ingeniero civil, está quien se dedica a las instalaciones sanitarias, otro que se dedica a las instalaciones de gas. Entonces realmente las capas pueden llegar a ser muchas y vos agarrás como arquitecto y te metes las capas de arquitectura en este filtro. ¿Cómo? Vas a ir a todas las capas usadas y vas a seleccionar las que querás que vayan a ese filtro de capas de arquitectura que vos has creado, manteniendo el clic apretado sobre ellas, arrastrándolas y soltándolo en el título del filtro. Entonces vos te metes a este filtro y están todas las que arrastraste. Cuando seleccionás este filtro, se tilda verde, eso significa que cuando despliego acá me van a aparecer estas capas. Si yo trabajara únicamente con estas capas, es mucho más cómodo que tener todas las capas que tiene el archivo, sobre todo cuando son muchas. Voy a poner que me muestre todas las capas usadas. Además, en esta ventanita tenemos algunas herramientas que nos pueden llegar a ser muy útiles. Para empezar, tengo las opciones de aislar y desaislar. ¿Para qué me sirve esto? Para trabajar con una capa en particular. Si yo quiero aislar dos capas, entonces voy a hacer lo siguiente. Hago clic en la herramienta aislar, cliqueo esta y esta, que son las dos capas que quiero aislar, y presiono Enter. Automáticamente el resto de las capas se han desactivado. Puede pasarte esto por defecto o puede que se bloquee el resto. Pero lo importante es que te van a quedar estas capas para trabajar. Cuando hago clic en desaislar, vuelve toda la normalidad. ¿Cómo configuro la herramienta aislar? Cuando yo hago clic en aislar, antes de seleccionar las capas me dice designe objetos de las capas para aislar o parámetros. O sea que me puedo meter a configurar los parámetros de esta herramienta. Escribo PA, que son las letras que están en mayúscula, Enter. Y acá me ofrece qué parámetro quiero, desactivar o bloquear y difuminar. Eso va a hacer o que desaparezcan las capas momentáneamente si uso la opción desactivar, o que se bloqueen y no les pueda hacer nada si uso la opción bloquear y difuminar. En este caso, como yo tenía seleccionado desactivar, voy a usar bloquear y difuminar. B, Enter. Me dice ahora que indique el valor de difuminado. Esto quiere decir qué tan transparentes van a ser las capas que se bloqueen o que se difuminen. Voy a elegir 70.
Ahora sí voy a seleccionar las capas que quiero aislar. Entonces el resto se han difuminado y se han bloqueado. Podría trabajar ahora, hacer modificaciones, seleccionar estas dos y acortarlas, llevarlas hasta ahí. Esta mantengo el clic y la llevo hasta allá, o las dos. La verdad que ni estoy pensando lo que estoy haciendo, pero la cosa es que puedo hacer cosas, puedo eliminar eso. Puedo trabajar con total tranquilidad porque si quiero eliminar esas capas, aprieto suprimir y el resto que están bloqueadas no se eliminan. Voy a deshacer porque no quiero hacer eso. Pero una vez que termino, voy y hago clic en desaislar. Si yo quisiera en este archivo seleccionar alguna capa que ya está utilizada para dibujar algo, como por ejemplo, yo quiero esta capa gris, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Si abro la lista tengo una cantidad de capas impresionante que no puedo saber cuál es esa capa. Así que me puedo facilitar un montón las cosas si simplemente las selecciono y cliqueo en esta herramienta que se llama establecer como actual. Lo que me permite eso es seleccionar esa capa, entonces ahora la puedo usar. Cuando yo dibujo estoy usando esa capa. Quiero usar la roja, selecciono el objeto que tiene esa capa roja y hago clic en ese icono, entonces ahora se seleccionó esa capa y puedo usarla. Esta es una manera gráfica de seleccionar la capa sin la necesidad de ir a la lista a seleccionarla. Si yo quisiera que algún objeto, como por ejemplo este rojo, tomara las características de este rosado o color piel o naranja, la verdad que no puedo distinguir muy bien el color, yo puedo usar una herramienta que se llama igualar propiedades, que la tengo acá. ¿Cómo funciona? Yo puedo hacer clic en el icono igualar propiedades o escribir IP, enter. Ese es el comando para igualar propiedades. Selecciono el objeto del cual quiero heredar las propiedades y selecciono el objeto al cual se las quiero aplicar. De esta manera yo puedo hacer que un montón de objetos tomen las propiedades de esa línea gris. Pero voy a deshacer porque no es lo que quiero hacer. En cuanto a las capas que elegimos, que queríamos que tuvieran un patrón o un tipo de línea diferente, como es el caso de la capa de aislaciones térmicas o de las líneas de proyección, que tenían que tener línea de trazo y la línea de aislación térmica, tengo que configurar la escala de tipo de línea. ¿Qué significa? Y vamos a tener que remontarnos un poquito a la estratosfera. No, mentira. No, vamos a tener que remontarnos un poquito a la explicación que te hice hace tiempo de que AutoCAD fue diseñado para dibujar en milímetros y nosotros lo estamos usando asumiendo que una línea de una unidad de longitud es de 1 metro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo seleccionar todas las líneas o las líneas que quiera modificar en particular. En este caso voy a seleccionar todas porque no me interesa equivocarme, solamente te quiero mostrar. Y voy a escribir PR para abrir las propiedades, o si ya las tengo abiertas me voy a venir acá, ¿sí? PR Enter, o te venís acá si ya las tenés ancladas como vimos hace un tiempo. Entre las propiedades tengo un valor que se llama escala de tipo de línea. Quiere decir que el patrón que modela esa línea está repetido cada una unidad de longitud, pero yo no sé qué tamaño tiene ese patrón. Lo que está pasando es que estas líneas son tan cortas, esta sería de 3 milímetros porque la hice de 3 Enter, y las otras tienen longitudes similares, entonces son tan cortas que no cabe el patrón en esa longitud. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner que la escala es más chica para que ese patrón entre en esa longitud tan corta. Le vamos a poner por ejemplo 0.1 y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Fíjate, el aislamiento térmico ahora se ve pero sigue siendo enorme y la línea de trazo también se ve pero son trazos muy largos. Entonces vamos a ponerle menos, 0.01, enter. Y ahí se empiezan a ver. Y yo a partir de acá voy a ir dándoles el espesor que quiera. 0.005, enter. Y ahí están más chicas. Aunque las de proyección se me han ido muy chiquitas. Entonces yo puedo configurar en general que todas tengan 0.01. Y después, en particular, que esta tenga 0.007. O la medida que yo quiera. También puedo, antes de dibujar y teniendo todo deseleccionado, fijar la escala de tipo de línea en 0.05 o 0.01 o lo que sea, para que todas las líneas que yo dibuje a partir de ahora se hagan con esa escala de tipo de línea. Entonces si yo tomo una línea de aislación térmica y dibujo, ya la estoy dibujando con esa escala de tipo de línea. Y si yo tomo la capa de líneas de proyección y dibujo líneas, ya la estoy dibujando con la línea de trazo. ¿Se entiende? Puedo configurarlo previamente al dibujo o una vez dibujado. El tema es que corro riesgo de olvidarme.